Dice la palabra de esta manera: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Padre querido, en esta mañana, Señor, yo quiero dejar mi persona en sus manos. Quiero dejar mi boca, todo mi cuerpo, Señor, para que usted lo use y usted pueda hacer lo que usted ya planificó para todos los que estamos aquí. Señor, quiero ser el primero en escuchar tu voz. Quiero que usted me hable y quiero que usted también hable a cada uno de los que estamos aquí, Señor, según cada necesidad, lo que usted tiene para enseñarnos, lo que usted tiene para traernos, Señor. Venga de su Espíritu. Quiero darle la gloria, la honra, Señor, y dejarme solo en la posición de servirlo. Gracias, Señor, por todo lo que usted ya preparó. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Diga conmigo: Señor, quiero oír verdad, porque tu verdad me hace libre. Muy bien. Hoy día vamos a hablar de un tema que de repente van a decir: ¿qué tan básico es este tema? Ya lo sabemos, ya tenemos años de convertido o tengo meses de haber aceptado a Cristo. Eso para mí ya es... Vamos a hablar del pecado y de los pecados. Pero no importa que sea básico, solamente abra su oído y escuche lo que el Espíritu le va a enseñar. Yo quiero algo, que cuando terminemos este estudio, prédica, lo que quieran llamarlo, que tenga otro sentido cada vez que ustedes escuchen esa alabanza que estaban cantando hace poco, ¿no? Hay libertad en la casa de Dios, ¿no? Yo soy libre. Soy libre. Quiero que esa palabra, soy libre, tenga otra connotación, que ustedes vengan a entender que realmente son libres. Y para eso tenemos que definir qué es el pecado. Pero primero vamos a hablar de los pecados. Si nos vamos a Gálatas capítulo 5, verso 19 hasta el 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sobre eso podemos aumentarlo todo. Hay otro montón: maledicencia, drogas, pleitos, ya está, pleitos ahí. Un montón de cosas que podemos agregarles, que son prácticas consideradas como pecados. Ahora, cuando hablo de los pecados, lo estoy diciendo en plural: los pecados, con S al final. Entonces, ¿qué hay de los pecados? Los pecados, primero, ¿cuál es su característica? Pueden ser perdonados. Los pecados pueden ser perdonados. ¿Dónde lo dice? Lo dice en Colosenses 2:13, dice: ya vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. O sea, los pecados se pueden perdonar. ¿Ya? Alguien por eso a veces cuando yo estoy hablando de Cristo, alguien dice: no, pero yo no soy pecador. No, o sea, las personas todas somos personas que hemos cometido pecados. Pero fulano no merece salvación. ¿Qué tal si Bin Laden estuviera vivo, ¿no?, y se convirtiera a Jesús? ¿Merece o no merece salvación? Si Bin Laden estuviera vivo y se convierte a Cristo, ¿merece o no merece salvación? Merece. Nadie merece salvación, por empezar. Nadie la merece, porque es de Dios, es gratis. Nadie la merece, ni yo, ni nadie, ni el pastor, nadie merece ser salvo. Dios, en su inmensa misericordia, decidió que todos pueden ser salvos. ¿Ya? Entonces los pecados son
perdonados. Los pecados se pueden confesar. El verso más conocido, tal vez, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los pecados se pueden confesar. Usted puede llegar a Dios y pecó, usted puede llegar a Dios y decir, Señor, pequé, no fue involuntariamente. No fue que se me escapó. No, yo quería pecar. Yo estaba con tanta rabia que yo lo mandé a esa parte y yo fue con ganas. Yo lo mandé y fue con impulso. No fue sin querer. Yo quise pecar. Me arrepiento. Uno puede confesar su pecado. Los pecados se castigan. Levítico 26:18 dice: si aún con estas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Si pusiéramos unos diagramas de barras, ¿no? O pusiéramos como en una tienda los precios para los pecados, ¿no? A la luz de los hombres tendríamos asesinato, tantos años, así como es el código penal en todos los países, ¿no? Asesinato, tantos años. Violación, tantos años. Responderle a los padres, ni siquiera está tipificado. Ya, un jalón de oreja. Maldecir a mi hermano, de repente hasta se lo merecía. Ya, no lo pasa. Eso delante de la vista de los hombres, delante de Dios. Delante de Dios. Aquí vamos a entrar a esta parte. Delante de Dios. Asesinato, sentencia, muerte. Robo, sentencia, muerte. Le faltó el respeto a sus padres, sentencia, muerte. Le dijo un insulto a su hermano, sentencia, muerte. Se robó un boliviano, sentencia, muerte. Para Dios no hay distinción de pecado, de pecados. Para Dios no hay categoría de pecados. Todos los pecados merecen muerte. Por eso es que antes, cuando estábamos bajo la ley, nadie podía cumplir la ley. Necesitó venir. Gracias que vino Jesús. Jesús fue el que vino y realmente pudo ser perfecto, pero aún así morir por causa de los pecados, pero no los de él, los nuestros. Entonces todos los pecados se castigan. No hay uno que no se castigue. Incluso el que usted va a cometer mañana, ese se castiga, pero ya fue castigado en las espaldas de mi Señor Jesús. Él ya fue castigado. O sea, no es que es un pecado libre y suelto. No forma parte de otra generación. Forma parte de toditos esos latigazos que recibió Jesucristo. Forma parte de esos clavos que se le plantaron en sus manos, en sus pies. Todos los pecados que usted pueda cometer mañana o de aquí un ratito forman parte de esas lanzas que entró en su costado. Fue castigado en la humanidad del Hijo de Dios. Los pecados se castigan. Entonces, los pecados pueden ser perdonados, se pueden confesar y se castigan. En la cruz de Cristo se hace una obra total. Una obra total. Jesucristo es quien le pone fin a esa sombra de muerte que tenían todos los pecados. Dice Mateo 26, versos 27 y 28. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo:
les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecado. La copa del Señor que era su sangre la que fue derramada, esa es la obra que viene a ponerle coto a los pecados. Dice Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por eso es que hasta el día de hoy, quien se le prenda el foco y diga: es verdad, hay perdón de pecados, el que sea, no es que a este no, a este todavía, este medio que se portó bien, todavía puede ser salvo, pero este no. No, la obra de Cristo es tan completa que cualquiera, hasta ese que usted está pensando que no debería ser salvo, ese también está dentro de la cobertura de lo que es la obra redentora de Cristo. Esa personita que todavía el corazón dice: ay, ¿por qué ese no se va? Porque tenemos, seamos sinceros, o sea, no somos perfectos, no hemos llegado todavía a la plenitud de la estatura de Cristo. Todavía tenemos pasiones que nos llevan a pensar en hay ciertas personas que bien sería que el diluvio se los hubiese llevado, así, ¿no? No, de verdad, tenemos todavía esas personas que todavía que los vemos en la calle, no funciona el freno y yo quiero pasar por encima. Todavía tenemos esas cosas. Pero esas personas tienen el mismo derecho a salvación que nosotros. Porque merecen tanto como nosotros, o sea, no merecen igual que nosotros. Los que crean que son más santos tienen el mismo nivel que los que se consideran que son lo peor. La obra redentora de Cristo cubre todo, es un paraguas inmenso que quien quiera meterse solo necesita, como dice aquí Hechos 10:43, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, si todo eso es los pecados, el pecado, ¿qué sería? ¿Qué es el pecado? El pecado como tal, el pecado singular. Dice que el pecado es la raíz de todo. No es una raíz, no es un árbol. No. El pecado, señores, es una ley. El pecado es una ley. Romanos 7:23 dice: mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Fíjese, no es en cualquier parte que la Biblia utiliza pecado sin ese. Son contadas las partes de la palabra donde pecado está sin ese. Cuando la palabra habla de pecados con ese, se refiere a las acciones de infracción de esa ley. Cuando la palabra se refiere a pecado como tal, es una sola cosa, y es la ley, como dice aquí. La ley de mi mente que me llevó cautivo a la ley del pecado que está, ¿dónde? En mis miembros. Está en mis miembros. Por eso decía Pablo: no entiendo, yo quiero hacer, pero da las 7 de la mañana, yo todavía, la sábana todavía me prende. Ay, cómo yo quiero. Temprano yo te buscaré, a las 10 de la mañana yo te voy a buscar. Todos quisieran orar a las 5 de la mañana, recibir de Dios tempranito.
Señor, yo te amo, y tu espíritu. ¿Por qué? Porque la carne, no, allá levantaste vos, porque yo me quedo aquí durmiendo. Te levantarás vos a orar, pero yo aquí me quedo. Vamos a ayunar. Ayunarás vos, porque esta yo la lleno, y yo creo que hace rato no ayuno. No, pues yo ya tengo que estar en esta situación de estar hablando, porque ya no. Estoy lleno de gracia, ¿no? Vamos a verlo por el lado amable. Entonces, exacto, lleno de grasa. El tema de la ley del pecado es que ella está en mis miembros. Por eso es que cuando lo hacen enojar a usted, rápidamente su corazón se acelera, usted siente que se le calienta el cuerpo, hasta siente cómo se sonrojea la cara. Y lo más tardío es el razonamiento que le dice a usted, no vas a pecar. Pero hasta eso usted ya lo mandó a tal parte de la persona unas 50 veces. ¿Por qué? Porque la reacción de su carne fue rápida. ¿Por qué? Por esa ley del pecado. Ahora, el pecado es una ley y produce muerte. No hay tal. Lo decíamos hace poco. La ley del pecado produce muerte. Romanos 7:11 dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Romanos 6:23 dice, porque, esto creo que todos lo saben, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay tal. El pecado genera muerte. Y nadie más que Jesús sabe eso. Porque aunque Él no haya pecado, por causa de los que habían en ese entonces y de los nuestros, Él tuvo que cumplir esa ley. Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Y la primera ley que Él cumplió fue la ley del pecado. Para que nosotros no muriésemos por nuestro pecado, Él tenía que morir. Porque Dios es justo. Dios puede amarlo con amor entrañable, inagotable y perpetuo. Pero Dios es justo. Dios puede ser misericordioso, puede hasta alivianarle la pena, pero Él es justo. Y la paga del pecado es muerte. No interesa. Aquí no hay charla. No hay que es hijo de fulanito, primo de sutanito, que la paga del pecado es muerte. Tanto que Dios envió a su Hijo para que muera. Muerte, para darle muerte, para cumplir esa ley que es el pecado. El pecado es el que produce los pecados. Por causa de esa ley que está en nuestros miembros, es que se cometen esas acciones que llamamos pecado. Dice Romanos 8:7, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Gálatas 5:17 dice lo siguiente, porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisierais. Entonces, la ley del pecado hace que las personas pequen, que cometan pecados. Es la ley, esa ley de pecado que está, que cuando de pronto usted no se dio cuenta y usted
en su interior, en su espíritu, usted quería hacer algo que está correcto, que agrada a Dios, pero de pronto usted se vio que estaba haciendo otra cosa. Eso es por causa de la ley del pecado. La ley del pecado produce pecados. Pero no es tan feo como parece. Ahí viene la buena noticia. Dice que ayer se rompió una de estas mesas, ¿no? Cuando se rompió, ¿a dónde cayeron los vidrios? Aquí no, si yo cojo, puedo lanzar agua, cualquier objeto. ¿Y él para dónde va? Para abajo. ¿Por qué? Si yo cojo, tiro algo para arriba, cae. ¿Por qué? ¿Ah? Porque no vuela. Buena respuesta. Pero hay algo más. Porque hay otra ley que impera sobre eso. Es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad. Ya todavía puedo saltar. Todavía tengo para meterte. No, la ley de la gravedad. No importa que yo me ponga como esas mochilas con cohetes como salen en las películas, ¿no? Como Iron Man. Yo puedo subir y subir. En algún momento ese combustible se me cae y allá. Y el destino siempre es catapum, el piso. Porque es la ley de la gravedad. Donde todos los que vivimos en este planeta tenemos que regirnos a esa ley. De alguna forma, todos llegan al piso. Pero los pajaritos vuelan, pero en algún momento se cansan y tienen que ir al piso. Porque esa es la ley de la gravedad. Es idéntica a la ley del pecado. Nada dentro de la atmósfera escapa a esa ley. Ahora, si alguien pudiese anular esa ley, simplemente ¿qué haría? Podría flotar, ¿no? ¿Qué pasa cuando se anula? Allá en la luna dice que la gravedad es casi cero. ¿Qué pasa con los astronautas? Allá me voy a ir a pesar, creo que allá voy a pesar un poquito menos. No voy a pesar los 98 que estoy ahorita, ¿no? Entonces, cuando no hay gravedad, los cuerpos, hay unos que medio sin gravedad ya andan medio flotando, por ahí medio perdido en el espacio, ¿no? Pero la verdad que cuando se anula la gravedad, los cuerpos pueden flotar. Muy bien. Pues Cristo, en su resurrección, en la obra completa que hizo Jesús, Él hizo eso. Él anuló la ley del pecado. Es como si anulara la ley de la gravedad. O sea, dicho de otra forma, usted, mi amigo, contra la ley del pecado, usted puede flotar. Ahora, algo que tienen que entender. Los pecados tienen perdón, se confiesan y pueden ser castigados. ¿El pecado tiene perdón? ¿El pecado tiene perdón? No, señores. El pecado no tiene perdón. Del pecado necesitamos ser liberados del poder del pecado, del poder de la muerte. La ley de gravedad, ella no deja de existir. Pero si alguien anula la gravedad en un cuerpo, ese cuerpo flota. Pues Cristo anuló el poder del pecado en tu vida. En tu vida.
Cristo anuló el poder del pecado en tu vida y lo castigó solamente a la carne. Entonces, dice Romanos 6:22. Más ahora, y esto márquenselo, Romanos 6:22. Más ahora, libertados del pecado, sin ese, más ahora, no dice perdonados, más ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. ¿Por qué? Porque el pecado ya no te va a causar muerte, porque Jesús ya murió por eso. El pecado, ya no sos esclavo del pecado, Ya no te domina el pecado. Ya podés flotar, ya podés levitar, ya podés hacer lo que quieras porque el pecado ya no te domina. Dice Romanos 6, del 7 al 14, un poquito largo esto. Dice Romanos 6, del 7 al 14. Porque el que ha muerto, libre es del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Porque el que ha muerto, libre es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, ustedes y yo, todingo, consideraos en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado sin ese, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es para celebrar, ya no hay esclavitud, no hay que, ay Señor, que no, usted es libre del pecado. El pecado ya no lo obliga. Les voy a contar una historia. En el tiempo de la esclavitud, esto sucedió acá en el Brasil. En el tiempo de la esclavitud, donde los negros eran esclavos, vino la abolición de la esclavitud. Fue decretada por una reina y todos los esclavos eran libres. Los capataces les hicieron una fiesta, pues no todos, en algunos lugares, sobre todo los más crueles, les hicieron una fiesta, su fogata, y los hicieron bailar y les dijeron, listo, ustedes fueron abolidos. Le dijeron que se lo hablaron en difícil. Vino la abolición, ustedes, la reina, que esto, se les da esta carta y ustedes tienen la abolición. O sea, ustedes tienen la carta de eufogía que llamaban los brasileños. Pero nunca les explicaron qué significaba eso. Entonces, los esclavos, ellos bailaron, gloria, fiesta, hagamos una. Hicieron su fiesta y al día siguiente volvieron al trabajo. Porque no entendieron, no sabían qué significaba, no pudieron disfrutar su libertad. Eran libres, pero seguían viviendo como esclavos. Esa misma historia se repite en nuestros días, porque el diablo astutamente, de una forma muy inteligente, sigue todavía por las iglesias convenciendo que la gente es esclava todavía.
esclava de rituales, esclava de costumbres, esclava de fábulas, esclava de tantas cosas que las personas comienzan a vivir en una autoesclavitud. Las personas libres, tanto le costó a Jesús conseguir esa libertad tan cara, y el pueblo todavía no entiende que es libre, puede flotar, usted puede flotar en cuanto al pecado, el pecado no tiene poder sobre usted. No hay más, no tiene poder. Usted todavía puede cometer pecados, porque no somos perfectos, pero no porque el pecado lo obligó, no porque usted está esclavo con grilletes y todo al pecado, sino porque fallé, mi culpa. ¿Qué hago con esa culpa? Con el Señor, como les decía. No vengan ay, que el pecado, no, yo pequé. No me dio la gana hacer lo que el pastor me decía porque no estoy de acuerdo, no me gusta cuando me mira feo, no me gusta cuando me habla así, no me gusta cuando me manda a hacer. Pero yo, Señor, me arrepiento. De aquí, borrón, ya fue pagado. Entonces vamos a hacer fiesta, pues si todos podemos pecar libremente, todos vamos a hacer fiesta. No, nada que ver. Usted es libre de la muerte del pecado. Pero el hecho de que seamos libres no significa que vamos a usar como libertinaje y que, bueno, pues ahora, total, pecaré y le diré pues a Dios, me fui a carnavalear porque me dio la gana hacerlo y Señor, perdóname. No. ¿Por qué? Porque en la actitud pecaminosa entristece al Espíritu Santo. Cuando usted llegue a entender que el Espíritu Santo es una persona, la persona de Dios mismo, el propio Dios, ¿qué tan grande ustedes se imaginan que es Dios? ¿Qué tan grande y poderoso se imaginan que es Dios? Hay un concepto abstracto que se encargó el diablo también de ponerlo, que mucha gente se imaginan a Dios, un viejo cabelludo, sentado sobre un trono que se aloja sobre unas nubes, allá lejos, tipo mitología griega, como en el Olimpo, ¿no? Dios, la frente ceñida, una barba larga, una vestidura blanca resplandeciente sobre un trono de oro, un montón de nubes. ¡Allá! Despertaos, porque ese Dios grande y maravilloso, que no tiene nada que ver con ese que nos imaginamos, está aquí adentro. Está aquí adentro, su Espíritu Santo, el Espíritu Santo está aquí, ese Dios que dijo, sea la luz y no había luz y de pronto, ese Dios que hacía temblar la tierra, que hacía que el monte se vuelva rojo como encendido en brasa y que temblara, ese Dios que dividió el mar rojo, ese Dios vive aquí adentro. Su Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es la tercera persona. No hay tal tercera persona. No sé de dónde habrán sacado eso de primera, segunda, tercera persona. El Espíritu Santo no es marcha tercera que yo... El Espíritu Santo es Dios mismo, aquí adentro. Aquí. Si yo puedo pecar si me da la gana. ¿Por qué no lo hago? Porque yo no voy pues a ofender a ese Dios tan perfecto que eligió en mi bajeza vivir aquí adentro. Yo no voy a ofender a mi espíritu, porque Él me eligió para vivir aquí adentro. Aquí, yo no valgo un peso. Y Él dijo, yo voy a vivir allá adentro porque a mí me da la gana, porque yo te amo. ¿Cómo lo voy a ofender? ¿Cómo lo voy a entristecer?
Él está aquí. Soy libre, porque Él me hizo libre. No solo me hizo libre y vino a vivir todavía dentro de mí. Soy libre. Puedo flotar. El pecado no me va a venir con historia, porque si bien mi cuerpo quiere hacer lo que le da la gana, el Espíritu que vive dentro de mí es el que venció al pecado, y Él me lleva a no cometer los pecados. No hay condenación. No hay condenación. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación. Ninguna. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién está en Cristo aquí? ¿Quién está en Cristo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque como somos libres, el hecho de que podamos flotar y no le hagamos caso a la gravedad, no significa que no podamos nosotros asentar y deleitarnos en el piso y de repente en el fango, en el barro, en el estiércol. Cuando pecamos es porque nosotros, de nuestra libre voluntad, decidimos decir al Espíritu: Espíritu, sé que estás ahí adentro, pero quietito nomás, no te vas a mover, andate a tu rincón, algún momento vengo y te hablo de nuevo. Pero mientras hoy es carnaval y yo voy a carnavalear y yo me estoy. Entonces, yo puedo tomar la decisión de decir al Espíritu: quédate ahí. Voy a divertirme, voy a hacer lo que quiera un rato. Después, cuando te necesite, vengo de nuevo, te abro la puerta, te dejo salir, y ahí me das otra renovada, otra calentada, otra vez tu fuego. Manda fuego, Señor, manda fuego. Y después otra vez a tu cuartito y llave, y yo voy a hacer lo que quiera. Puedo andar en la carne o puedo andar en el Espíritu. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. Somos libres, pero no libres para pecar, sino libres del pecado. No somos libres para salir pecando, aunque pudiéramos hacerlo. Somos libres de la fuerza que hace pecar, que es el pecado. Nosotros podemos decidir. Cuando aceptamos a Cristo, nuestro espíritu toma vida por el Espíritu de Dios. Antes no, antes de aceptar a Cristo es alma, carne. Y la carne que quiere pecar. Entonces la carne siempre nos va a llevar al pecado. Sin el Espíritu de Dios, sin Cristo, es imposible evadir el pecado. Sin Cristo no tengo la capacidad de evadir el pecado. Solo con el Espíritu Santo, solo con Cristo. Porque es Cristo quien me liberta de ese poder, de esa ley. Por eso es que cuando dicen, todo lo puedo en Cristo. No, normalmente usamos ese verso cuando nos queremos trazar una meta, ¿no? Y voy a entrar a la universidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y Jesús te dice, exacto, todo lo podés en Cristo. No pecar es un poder que tenés en Cristo. Decir no a la tentación es un poder que tenés en Cristo. Evitar maldecir a alguien es un poder que tenés en Cristo. No, la fornicación es un poder que tenés en Cristo.
No al adulterio, no a las drogas, no a tanta cosa. Ese es un poder que solo lo tenés en Cristo. Todo lo podés en Cristo. Porque más allá dice Jesús mismo con su propia boca dijo, porque lejos de mí, naranja, fanta, limón partido, no podés hacer nada. Dicho de otra manera, ningún hombre ni mujer tiene el poder de no pecar. Y esto anótenlo. Es un error muy común en los cristianos, que es una cizaña del diablo, que le dice que usted tiene que ponerse fuerte contra el pecado. No hay tal, no funciona. Usted puede poner todo su empeño, usted puede poner toda su fuerza de voluntad, que usted no puede vencer al pecado. Nadie puede, solo Jesús. Por eso es que todo lo puedo en Cristo. Es en Cristo que yo venzo un pecado. No es por mi fuerza, porque cuando usted quiere ir con su fuerza, usted va a ser como esos cohetes que van hacia la luna, que van desafiando la gravedad porque tienen fuerza, tienen combustible, y en algún momento cuando se les acaba el combustible, ¡chum! Usted puede resistir. Usted está ante el pecado, la tentación, y usted dice, no, yo voy a la iglesia, yo canto alabanza, yo puedo resistir este pecado. Usted va a resistirlo, usted lo va a resistir hasta que se le acabe. ¿Por qué? Porque el diablo no se cansa de tentarlo. El diablo no se va a cansar de provocarlo, porque sabe que un día usted cae. Porque si usted va en su fuerza, usted va en su propia energía, yo pues leo la Biblia. No hay domingo que le pele al culto. Entonces, su fuerza lo va a llevar al pecado. Porque el hombre no tiene la capacidad de no pecar. Solo en Cristo. Es Cristo en nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros que nos faculta para no pecar. Lejos de mí nada pueden hacer, dice el Señor. Todo lo puedo en Cristo. Por eso dice Gálatas 5:18. Mas si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice la palabra. Es el poder del Espíritu, no es tu fuerza. Ahí pues, cuando Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? Hay cosas que a veces no las tomamos tan en cuenta. Pablo le dice a Timoteo, pelea la batalla, fuerza, métale con ganas, con ganas, ya, pero no le está diciendo enfrentar los pecados. ¿Qué le dice más bien? Huye de las pasiones juveniles. Más allá, creo que es Corintios que dice, ¿no? Huid de la fornicación. A ver, no digan sean fuertes ante la fornicación. No dice la Biblia resistan a la fornicación. Porque se van a lastimar. Porque van a meter la pata. Porque no hay posibilidad. Es solo el Espíritu. Y el Espíritu está diciendo, huyan de la fornicación. No estén, no se expongan, huyan, salgan. No es que voy a aguantar. Esas curvas me enlocaron. Ella viene y esa negra tiene tumbas. Pero yo pues voy a la iglesia. Yo soy hijo de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Y ella se da su paseíto así como... Hoy día pues hay mujeres más bonitas que antes, pero menos vestidas que antes. Entonces uno está...
Ay, Dios, que bendito sea el jeans, ¿no? Dios bendiga los jeans. Huid de la fornicación, huid de la fornicación. No dice resistirla, mostrar cuán fuerte sos. No dice mostrar cuánto podés. A ver, una prueba de resistencia. ¿Cuánto puede mi hijo? No. Dios no te está diciendo probaste. Te está diciendo huid. Huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Y eso solo en el Espíritu. Por eso, y es 1 Corintios 6:18. Dice, huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay muchos pecados que le atribuyen al cuerpo, que el templo de Dios. Pero lo que dice la Biblia es que el único pecado que está en el cuerpo es la fornicación. Para concluir, ¿cuál es? Ya. Usted nos dijo un montón de cosas y ahora ¿qué? Intimidad. Descubran lo hermoso que es el Espíritu Santo. ¿La podemos hacer sonar la musiquita? Descubran, sean ansiosos por descubrir quién es el Espíritu Santo. Esa persona que le atribuyeron la tercera persona. Esa persona que está disponible 24 horas, 365 días al año para escucharte, para oírte, para hablar con vos. Busquen desesperadamente conocer, entender más cómo es que Él trabaja. ¿Saben por qué lo mandaron? ¿Saben por qué Jesús lo mandó para que viva dentro de nosotros? Para que usted tenga total confianza. Para que usted no necesite llegar a alguien más y decirle, mira, este es mi problema interior. Me avergüenza hasta hablar de él. Eso usted lo hace con el Espíritu Santo. Hay situaciones en nuestras vidas que nos llenan de vergüenza, por último. Que no la tenemos coraje de hablar con nadie. Eso. Puede darlo, no estoy, puede darlo. El Espíritu Santo. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. El Espíritu Santo. Yo quiero desafiarte a que descubras esa intimidad, esa preciosa intimidad con el Espíritu de Dios. El único que realmente tiene 100% de interés en ayudarte. Yo quiero que cerres tu ojo en este momento. Sos libre si querés levantar la mano, si querés te arrodillar, si querés hacer lo que, como te dé la intención. Pero quiero que le digas en tu interior, ahí dentro de tu mente, Espíritu Santo, Espíritu Santo, dilo conmigo, Espíritu Santo, perdóname por no darte lugar. Quiero depender de vos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, derrama. Yo quiero desafiarte a que sintas su presencia y comiences a disfrutar esa intimidad con Él. Que desde hoy para adelante no haya día que no estés hablando con Él en tu interior con tanta libertad,
Porque Él es quien te ama.